Capítulo 5. ¿Quién era aquel ilustre desconocido? Quienes defendían la figura de Moisés y lo consideraban poco menos que el padre del pueblo judío, muy por encima del patriarca Abraham, tuvieron que rectificar entrando ya en el presente siglo. Sucedió cuando se hicieron importantes hallazgos que aportarían mayor claridad a los realizados a finales del siglo pasado en la localidad situada al este del río Nilo, unos 300 kilómetros al sur de El Cairo, la actual capital de Egipto. Aparecieron en ese lugar fragmentos de estelas de piedra y algunas estatuas y columnas quebradas. Un enorme espacio cubierto por las arenas del desierto permitía suponer que existió aquí la ciudad desconocida, acerca de la cual ningún egiptólogo tuvo jamás la menor idea. Y las excavaciones que se hicieron a partir de entonces vinieron a demostrar la verdad de tales conjeturas. Bajo aquel Tel el Amarna, llamado así desde los tiempos de la dominación árabe, el término tel suele referirse a montículos de sospecha naturaleza. Se oculta algo sumamente interesante que no figuraba en las viejas crónicas egipcias y griegas. No había duda de que significaría una verdadera revelación en el conocimiento de la historia de Egipto. Cuando se dieron a conocer los primeros resultados de las excavaciones, no solo los egiptólogos quedaron cautivados con lo que apareció, sino también los historiadores, los filósofos y hasta los teólogos católicos y protestantes, y los literatos se entusiasmaron con el hallazgo. ¿Por qué? No figuraba en la lista oficial de faraones. Fueron primero las inscripciones halladas en unos bajorrelieves. Representaban a un personaje que parecía pertenecer a la realeza, e incluso poseía cierto aire de faraón, pues así lo daban a entender los símbolos que lo acompañaban. Una corona y un aurus sagrado. En un principio resultó imposible descifrar su nombre, porque había sido borrado de todos los casos. ¿Quién había cometido tan bárbara mutilación y por qué? Fue un ladrón de tumbas el culpable, que quiso borrar las huellas del destrozo cometido. ¿Un coleccionista aficionado a los antiguos sellos reales? ¿Un bromista de los tiempos modernos, que cometió tan estúpido acto de confundir a los sabios estudiosos de los jeroglíficos, que vinieron más tarde? Un contemporáneo del desconocido faraón fue quien llevó a cabo la destrucción de Sellos, movido por la venganza.
Después de estudiar detenidamente las inscripciones mutiladas, los expertos llegaron a una conclusión. El nombre del misterioso personaje había sido eliminado con toda intención. Y realizó la labor destructiva un profesional del cincel que conocía su oficio, por lo preciso de los cortes. No hubo tiempo después de ser esculpidos en la piedra de los jeroglíficos. Había cometido el faraón un acto censurable y después de su muerte se había querido suprimir de raíz su nombre en monumentos, esculturas y bajorrelieves, para que su recuerdo abominable se perdiese para siempre. No existía ya la menor duda en cuanto a que era un personaje real, en razón de los emblemas que lo acompañaban. Por fortuna, sucede cuando se pretende borrar las huellas del pasado de alguien por la tierra, en nuestros días o en tiempos remotos, que resulta difícil o imposible conseguirlo en su totalidad. Sobrevive siempre una ligera huella que permitirá reconstruir más tarde los hechos que se quiso silenciar, o se transformarán estos en los mitos que desafiarán al tiempo. En este caso muy especial, las leyendas relativas a este personaje misterioso pasaron a poder de los griegos, que las adaptarían a su manera de pensar y las presentarían como frutos de su cosecha hasta alcanzar finalmente la honrosa categoría de joyas de la literatura universal. Algún tiempo después del primer hallazgo del Tel el Amarna, unos arqueólogos tuvieron la fortuna de descubrir una inscripción que logró salvarse de las mutilaciones, en la que aparecía con toda claridad el nombre de Faraón, cuyo recuerdo se había querido lanzar al vacío. Pero al ir a comparar su nombre con la lista de los soberanos egipcios, redactada por nuestro amigo Manetón hace 23 siglos, recibieron la mayor de sus sorpresas. El nombre del faraón no aparecía por ninguna parte. ¿Qué explicación dar a tan clara omisión? ¿Se olvidó Manetón de incluir en su cronología faraónica al personaje faltante? ¿Recibió acaso órdenes de olvidarse de él? ¿O en sus días se había perdido por completo el recuerdo del desconocido? A partir de aquel momento hubo gran interés en reunir toda la información posible para ver de aclarar la identidad del enigmático ser. Y poco a poco, como se van colocando en su exacto lugar las piezas de un gigantesco rompecabezas, fue tomando forma la figura del soberano con personalidad más sugestiva y desconcertante que jamás haya existido en el mundo.
Era un faraón que, según se iría descubriendo, inició hace 35 siglos una reforma religiosa de proporciones sumamente ambiciosas, que giraban en torno al culto a un solo Dios carente de imagen. Y de acuerdo con las palabras de Sigmund Freud y de algunos teólogos que estudiaron este singular movimiento, sirvió muy posiblemente de modo para la creación de la religión monoteísta que conocemos como judaísmo. Este personaje se hizo llamar al final de su dramática existencia Akenatón, aunque otro fue el nombre que recibió al nacer de su padre, que también fue faraón. Su aspecto desconcertó por lo extravagante, puesto que todo lo relacionado con este faraón y con la familia real tendrá que adquirir creciente importancia en el transcurso de la presente historia. Se dedicará a ella algunos capítulos. Se verá así que el reinado del faraón perdido durante unos 16 años, y en esta cifra parecen coincidir todos los autores, así como que murió recién entrado en los 30. Pero existen discrepancias en cuanto a lo demás, lo que obliga a dudar de estos y de otros datos. Resulta difícil determinar en qué momento de la historia reinó un faraón. Esta es la verdad, pues cada dinastía iniciaba su propia cronología sin tomar en cuenta a las anteriores. Según unos libros de historia y diferentes enciclopedias, reinó Akenatón de 1375 a 1358 a.C., año en que murió. Pero consideran algunos autores que su reinado duró de 1366 a 1349. Y no faltan los que se retrasan esta última fecha hasta el 1334. Sin embargo, en algo se han puesto de acuerdo unos y otros al contemplar la figura de este faraón, y es en su aspecto físico. Resulta que al ser descubierta la estela de piedra donde aparecía la figura de Akenatón, llamaron poderosamente la atención algunos detalles de carácter anatómico. El soberano poseía rasgos femeninos. Repuestos apenas de la sorpresa, pasaron los egiptólogos que estaban ante la imagen de una faraona. Sin embargo, al analizar más de cerca la vestimenta y los adornos que cubrían al personaje de aspecto extravagante, en realidad la vestimenta era escasa. Llegaron a esta conclusión. No se trataba de una dama, sino de alguien que pertenecía, supuestamente, al sexo masculino.
Los expertos comenzaron a hacerse preguntas en voz alta y cada una les producía mayor confusión que la anterior. Tenían ante ellos la figura de una mujer que se disfrazó de hombre, imitando a la tan famosa reina Hatshepsut. Esta tatarabuela de Akenatón, que reinó de 1489 a 1469, a la muerte de su esposo, Tutmosis II, no vaciló en adoptar una barba postiza para imponer respeto a sus súbditos a la hora de gobernarlos. Era este soberano un homosexual, que no parecía sentir ningún rubor al mostrarse tal cual hubiera querido ser, con anchas caderas, muslos rellenos y pechos opulentos. ¿Un enfermo acaso, víctima de un mal desconocido que lo deformó física y mentalmente? Fue un místico que deseaba suprimir el sexo de las figuras que lo representaban, porque buscaba una esterilización de carácter esotérico, animado por el deseo de elevarse por encima de los hombres para aproximarse a la divinidad. Para muy pocas preguntas hubo respuestas sensatas en aquellos días. Debieron transcurrir unas décadas más antes de que la ciencia pudiera definir con exactitud las razones que movieron a Akenatón a presentarse de manera tan curiosa. Valdrá la pena conocer las explicaciones emitidas originalmente, que fueron aventuradas y absurdas en su mayoría, al grado que lo único que obtuvieron los sabios de entonces fue sembrar una gran confusión entre los estudiosos serios del tema y entre el público aficionado a la egiptología. Prisionero, eunuco, mujer y varias cosas más. Un arqueólogo francés del siglo pasado de nombre Eugenio Lefebvre, nacido en 1838, había sugerido que Akenatón fue una mujer disfrazada de hombre. Y en apoyo de sus palabras recordó a quienes se tomaron la molestia de escucharlo en el caso de la reina Hatshepsut, que al enviudar visitó ropajes masculinos. ¿Acaso no habían visto sus colegas el bajorrelieve donde aparecía la dama provista de frondosa barba, rindiendo homenaje a Osiris? Pero Lefebvre estaba en un error, y así se lo hicieron ver sus detractores. Si la reina se mostró barbuda y masculina, fue por razones de Estado, y el caso de Akenatón era diferente. Se trataba de un hombre que adornaba el cuerpo con formas femeninas, intencionalmente. También cupo la posibilidad.
declaró otro ilustre conocedor cuyo nombre se nos escapa, de que el escultor hubiese reproducido en la piedra al soberano con figura femenina para vengar viejos agravios. Quiso ridiculizarlo cruelmente, de la manera que más puede doler a un hombre. Pero, ¿era lógico que el faraón hubiese permitido tal insulto? Se le pudo escapar a Akenatón una estela sin importancia o un bajorrelieve diminuto, oculto en un poblado perdido, pero resulta que en todas, absolutamente en todas las representaciones descubiertas, el faraón de sexo dudoso aparecía inexplicablemente afeminado. Otro insigne egiptólogo francés, Augusto Mariette, 1821 a 1881, mucho más famoso que el anterior, pero no por sus hallazgos arqueológicos, sino por haber escrito para Giuseppe Verdi el libreto de su ópero Aida. Quiso opinar también. Víctima de su exagerada imaginación, sugirió que el personaje aquel de las estelas de piedra era en realidad un prisionero de guerra, a quien los egipcios mandaron castrar. Por esta razón tenía aspecto de eunuco. Los colegas de Mariette pusieron el grito en el cielo. Solamente a un egiptólogo metido a libretista de óperas se le podía ocurrir que todo un señor faraón pudiese ser confundido con un miserable soldado sudanés enmasculado. Dos grandes novelistas dan su opinión. En los primeros años de su descubrimiento, la figura de Akenatón molestó sobremanera a las mentes puritanas y a los espíritus exageradamente apegados a la tradición, pero logró cautivar a quienes poseían más amplio criterio. Por regla general, los egiptólogos de la época preferían dedicar su atención al estudio de los jeroglíficos y a los monumentos de piedra, del templo de Luxor a la esfinge de Gizeh, que los tenía fascinados a todos. Porque tratar el tema del faraón de carnosas caderas no estaba bien visto. Era mejor no mencionarlo en sus conversaciones. Pero se fueron atenuando poco a poco los muchos prejuicios, y comenzó a prevalecer un interés más profesional hacia aquella extraña figura que había surgido inesperadamente del pasado. Y fueron los literatos, curiosamente, los que mejor supieron captar el aspecto humano de Akenatón. Uno de ellos fue el ruso Dmitri Merejkovsky, 1865 a 1941,
autor de obras de carácter histórico en las que pretendía conciliar el espíritu cristiano con la herencia del paganismo, como la que dedicó, por ejemplo, el emperador Juliano, llamado el apóstata porque tiró por la borda el cristianismo y prefirió regresar a una manera de vivir y de pensar que iba más de acuerdo con los viejos principios. Este novelista escribió un libro sobre Akenatón, en el que decía que no era hombre ni mujer, ni tampoco un anciano, sino la caricatura de un eunuco, un aborto decrépito y cuyos brazos y piernas eran espantosamente flacos. Tenía hombros de niño y caderas anchas y redondas, el pecho hundido, pero con dos senos prominentes como los de una adolescente, un vientre hinchado de embarazada, una cabeza enorme, inclinada pesadamente sobre un cuello largo y flexible como el tajo de una flor, una frente huidiza, la barbilla caída y en los labios la sonrisa errante de un iluminado. ¿Exageraba el novelista ruso al hacer esta ingrata descripción? Así podría parecer a simple vista, y, sin embargo, tal es el aspecto que ofrece Akenatón en las escasas estatuas y grabados que lograron salvarse de la destrucción. Otro autor conocido, cuya manera de pensar coincidía solo en contadas ocasiones con la del ruso, sería el católico francés Daniel Robes, nacido en 1901. En su libro, El faraón ebrio de Dios, diría, al referirse al soberano sin sexo, que como ese joven enfermizo era la última etapa de un largo camino recorrido por una raza caduca, la imagen decadente de un cuerpo de andrógino que sólo haciendo verdaderos esfuerzos podría soportar el peso de su corona. Al llegar a este punto de nuestra historia y contemplar la aparente degeneración física del faraón, por fuerza asaltarán la mente del lector unas preguntas. Una será saber qué le sucedió a Kenatón y qué tuvieron de particular sus padres para producir a este ser físicamente arruinado. Otra sería, fue el único miembro de la familia real que resultó, con taras que podrían calificarse de monstruosas en nuestros días. Los amantes de la perfección. Tal vez llegó el momento de remontar la corriente de los años y hacer un poco de historia. El brinco hacia atrás nos permitirá contemplar más tarde, con mayor claridad, la figura de Moisés, personaje central del presente libro.